Padre, toda la gloria y todo el honor. Gracias, mi Rey. Hemos leído su palabra en esta noche. Hemos llegado, Señor Padre mío, Señor Padre, a leer tu palabra, y sé que en esta noche tú nos vas a hablar, Padre eterno. Habla el corazón, habla nuestra mente, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor Padre, dirigiendo la palabra a nuestras vidas, Señor. Toca mis labios, Señor, y bendice a mis hermanos, Señor, y que esta palabra sea de bendición para el pueblo, para que el pueblo, Señor Padre, tenga conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos una bendición, que al escuchar tu palabra cada uno de mis hermanos sean bendecidos. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la parte bíblica que nosotros leímos: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, y empieza a relatar, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El tema de esta noche es: dio uvas silvestres. ¿Cuál es el tema de hoy? Dio uvas silvestres. La última parte de ahí: dio uvas silvestres. Esta es una metáfora que usó el profeta Isaías para dar, hermanos, dar profecía, para dar la palabra profética. Dios le dio la palabra al profeta, hermanos, y para hablar la palabra Dios le dio, hermanos, la manera de ilustrárselo en una metáfora. La metáfora es una ilustración de algo, hermanos, para aplicarlo a alguien. Y tenemos, hermanos, que cuando comienza Isaías a hablarle, hermanos, a hablar la palabra profética, comienza diciendo, amén, en el versículo 1, dice, del capítulo 5, amén, el versículo 1 y 2, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Primero dice, amén, hablaré de mi amado, porque mi amado tenía una viña fértil en una ladera. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Mira lo que dice, hermanos, que este amado, esta persona que representa, hermanos, a una persona que tiene una viña, a alguien que, hermanos, dedicó, hermanos, a tener una viña y trabajó y se esforzó por esa viña. Mira las características. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera, ¿qué? Fértil. En otras palabras, Dios, o la persona que plantó esa viña, la puso en un lugar que fértil, en una tierra fértil donde pudiera esa viña, hermanos, crecer. Y dice: mi amado tenía una viña, y el siguiente versículo, una viña y le había cercado. Mira, la había cercado. En otras palabras, la había protegido, la había puesto cerca y le había quitado las piedras. Dice: la despedregado y plantado de vides. Dice que primero trabajó con la tierra y la cerró, le puso cerca, plantó la viña, y después de que plantó la viña, dice, plantó vides escogidas. Allí puso vides escogidas en esa tierra que él puso fértil, puso viñas o vides escogidas. Y allí dice, edificó en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas, ¿qué? Silvestres. Dio uvas silvestres. Ironía, ¿no? Hoy vamos a hablar de que ese representa a Dios. Y por eso el profeta habla de esta manera, una metáfora ilustrando que el dueño de esa viña es Dios, y que las vides que él había plantado, el lugar donde él había plantado esas vides, representaba a Israel y al pueblo de Judá. Y cuando Dios había tratado de una manera tan especial con Israel,
Había tratado con Judá de una manera tan delicada, como un dueño, como alguien que es su amado. Las había tratado como unas vides, como unas plantas, y dice que no solamente las trajo en sus manos, sino que las puso en un lagar, en un lugar, las puso en un terreno fértil y los cercó y les puso vallado, les puso cerca. En otras palabras, hermanos, Dios le dio a todo a Israel toda su dedicación, le dio todo su tiempo a Israel. Hermanos, lo ayudó en todo momento el pueblo de Israel. Él quería, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, diera como esa viña, diera fruto, pero al final se dio cuenta, hermanos, que esa viña, en vez de dar frutos, hermanos, dio uvas silvestres. En vez de dar uvas buenas, dio uvas agrias, ácidas, la cual él no esperaba que esa vid diera eso, porque él había trabajado, porque él se había dedicado para ella, porque el Señor, gloria a Dios, la había acercado, el Señor la había abonado, el Señor la había puesto, hermano, toda su dedicación. Pero al final esas viñas, esas vides dieron, hermano. Cuando el dueño de la viña fue a ver el fruto, hermanos, y cuando me imagino que lo probó, lo que encontró, hermanos, que eran uvas, ¿qué? Silvestres, agrias del campo. Y por eso al final dice, dio uvas, ¿qué? Silvestres. Y es cierto. ¿Cuántas veces, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, Dios trató con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, como la oveja, como, hermanos, la niña de sus ojos, siempre trajo al pueblo de Israel, hermanos, siempre, hermanos, tratando que el pueblo buscara a Dios, que diera fruto, que, hermano, obrara como hijos de Dios. Dios esperaba que Israel y Judá, hermanos, dieran frutos, dieran, hermanos, buenas obras, hicieran buenas cosas. Pero ellos, hermanos, se fueron tras, hermanos, ídolos, se fueron tras la maldad, se fueron, hermanos, a lo contrario. Ellos empezaron a dar frutos malos, esas vidas empezaron a dar, hermanos, uvas agrias, empezaron, hermanos, a vivir en el pecado, empezaron, hermanos, a mundanizarse. Empezó Israel, hermano, a descuidarse espiritualmente. El pueblo de Dios vivió tiempos difíciles de decadencia espiritual. No querían nada con Dios. Dios los buscaba, los volvía a levantar y se levantaban, pero al momento se volvían a enfriar espiritualmente y volvían a caer. Y otra vez el Señor iba con su misericordia, volvía a levantar a Judá, levantaba profetas, y los profetas venían y les hablaban la palabra y los alentaban, y el pueblo como que volvía a tomar fuerza y se levantaba. Pero sabe a qué llegaba el momento en que el pueblo otra vez, hermano, empezaba a mirar las cosas de alrededor, empezaba a ver las cosas del mundo, y el pueblo quería, hermano, Israel y Judá querían vivir como los demás, ser igual que los demás, o tener el estilo de vida que todos los demás vivían. Y el Señor decía: no, yo te escogí como una vid para que me diera fruto, pero has dado fruto amargo, has dado fruto ácido. Qué tragedia, ¿verdad, hermanos? Queriendo Dios, hermanos, siempre, usted en los albores de la historia, Dios trae a Israel, se vuelve a ir a Israel, lo vuelve a traer, se vuelve a ir. El Señor lo vuelve a traer con brazos de amor. ¿Y sabe qué? El Israel se vuelve al pecado, se vuelve a la maldad. El Señor vuelve a mandar a otros siervos de Dios y vuelven otra vez al redil, pero al ratito se vuelven a descuidar espiritualmente y se vuelven, hermanos, a cometer pecados grandes, idolatría. Se vuelven, hermanos, oiga, en contra de Dios, adoran a los ídolos, agarran costumbres paganas y quieren, hermanos, vivir como la gente de afuera. Y el Señor le duele el corazón que Él había escogido esas vidas. Él escogió a este pueblo, gloria a Dios. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera un pueblo santo. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera un pueblo especial, diferente a todas las demás naciones. Él no quería que fuera como las naciones de allá afuera, que no se parecieran a nada. Él quería que marcara la diferencia a Israel. Quería que en toda circunstancia y en todo momento Israel marcara la diferencia. Él quería que fuera un pueblo único, un pueblo especial, gloria a Dios, que no tomara costumbres paganas, que no tomara costumbres, oiga, de los dioses de allá afuera, de las civilizaciones de afuera, que no desearan vivir como los de allá afuera. Él quería que fuera un pueblo único, porque Él quería, hermano, oiga, ser bendecido al tener un pueblo, hermano, separado del pecado, un pueblo que marcara la diferencia. Dios había levantado, y ese era el deseo de Dios, que Israel fuera diferente a todas las demás naciones, pero Israel no quería.
Judá no quería, hermano, ser diferente. Ni Israel quería, hermano. Ellos querían, hermano, ser como las demás naciones. Que llegó el momento en que dijeron: queremos rey como las demás naciones. ¿Sí se acuerdan, verdad? Porque el hombre es así, hermanos. La humanidad es así. Dios los trae con cuerdas de amor. Y Israel, todas las veces que el Señor trató con Israel, hermanos, Israel se le volvió a ir al Señor. Todas las veces que lo volvió a traer, se volvió a regresar a Israel. Todas las veces que el Señor quería, hermano, y los traía con lazos de amor, un momento estaban bien y al momento ya no estaban bien. ¿Sabe cómo se llama, hermanos? Inconstancia. Se llama, hermanos, de doble ánimo. Y la palabra del Señor nos dice que una persona, hermanos, de doble ánimo no es perseverante, no da fruto. Una persona con doblez, hermanos, que ahorita está bien y en segundos o en minutos ya está mal. Ahorita dice gloria a Dios y mañana lo ve, hermano, que ya no quiere de las cosas del Señor. Pero al tercer día dice gloria a Dios otra vez. Pero la siguiente semana ya no quiere de las cosas de Dios. A la siguiente, son más pocas las veces que está bien que las, hermanos, que está mal. Eso se llama, por eso Santiago dice que ese tipo de personas, hermanos, qué difícil son. Porque, hermanos, son de doble ánimo. Nunca sabes cuándo se sienten bien, nunca sabes cuándo se sienten mal. Nunca sabes cuándo por cualquier cosa se desaniman. Porque cualquier cosa, perdón, hermano, quieren dejarlo todo ya. En un momento quieren decirle a todo mundo que Cristo los ama, pero así mismo en un momento, hermanos, echan a perder todo. Así era Israel, de doble ánimo. Israel decía: amén, vamos a obedecer al Señor, aleluya, gloria a Dios. Yo voy a caminar en el camino. Vamos a obedecer todo lo que Dios diga a través de Moisés. Vamos a obedecer a Dios todo lo que diga a través de Josué. Vamos a obedecer a Dios a través de lo que digan los jueces. Vamos a obedecer a Dios a través de lo que digan los reyes. Vamos a obedecer a Dios a través de lo que diga el Hijo amado Jesucristo. Y ¿sabe qué, hermano? La iglesia es lo mismo. La iglesia está, hermanos, en un bajar y en un subir. Ahorita estamos bien y mañana estamos desalentados. Hoy, gloria a Dios, queremos servir al Señor y solamente son unos días, porque, hermanos, ya mañana ya no queremos servir al Señor. Así estaba el pueblo de Israel. Y Santiago dice que ese tipo de personas inconstantes son como, hermanos, las nubes errantes que no llevan agua, que son llevadas por todo tipo de viento, por las olas del mar, igualito a las olas del mar, que son, hermanos, movidas por el viento por donde quiera. Cualquier clase, hermanos, cualquier cosa que miran les estorba. Cualquier detalle que ven no les sirve para que no lo hagan ellos, sino, hermanos, les sirve para, hermanos, debilitarse espiritualmente. Así le pasó, así estaba navegando, hermano, el Señor con el pueblo de Israel, con esa inconstancia. No eran perseverantes. No se puede, hermanos, avanzar con ese tipo de personas. Imagínese, hermano, un trabajador inconstante. Hoy está, hermano, con ganas de trabajar y mañana no tiene ganas de trabajar. Hoy llega al trabajo, mañana no llega. Hoy está explosivo diciendo: hoy yo voy a hacer todo esto, y mañana lo echa a perder todo, porque ¿sabe qué? Es de doble ánimo. Todo, cualquier tipo de viento lo hace caer. Amén. ¿Sabe que ese tipo de personas, hermanos, solamente están mirando a los demás, viendo en qué puede fallar, en qué está el hermano fallando, en qué está la hermana fallando? ¿Para qué, hermanos? Porque eso lo hace, hermano, y dice: no, para ser como los demás, mejor no. Así estaba el pueblo de Israel. El Señor lo escogió. Le dijo a Abraham: de tu simiente, de ti voy a sacar una nación grande. Y Dios fue haciendo a un lado a Israel, porque quería que Israel, hermano, se pareciera a él en todas las circunstancias. Incluso hasta en la forma de hablar quería que el pueblo de Israel fuera diferente. En la forma, hermanos, de conducirse fuera diferente. Quería que Israel, en la manera, hermanos, oiga, de comportarse fuera diferente.
Dios quería un pueblo que no se pareciera, que fuera único, genuino, que no se pareciera a nadie. E incluso les daba, hermanos, les daba indicaciones para que el pueblo de Israel, cuando pasara por las demás naciones, ellos no miraran, ellos se hicieran a un lado, no pasaran por allí, para que no vieran, hermanos, las cosas que hacían las demás naciones, porque a Dios no le agradaba eso. Dios quería que este pueblo diera obras buenas, que diera fruto bueno. Pero ¿sabe qué, hermanos? Se fue la idolatría, se fue el paganismo. ¿Sabe qué, hermanos? Se contagió espiritualmente. Se unió en matrimonio con el mundo. El pueblo de Israel hizo unión, hermanos, con el paganismo, con los demás de afuera. Y el Señor dijo, le dolió el corazón. Yo dediqué, compré un terreno, puse mis vides allí y esperaban que diera buen fruto, pero dieron uvas agrias. ¿Sabe que esas vides no solamente representan al pueblo de Israel? Esas vides representan nuestra vida también. Yo en la mañana, hermanos, el Señor hablaba a mí, porque esa historia la tomamos en la mañana en la oración. El Señor hablaba a mi vida. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios tiene dos pueblos? Y igual que el pueblo de Israel, el Señor navega con nosotros, la iglesia. El Señor dice santidad y nosotros decimos es demasiada. El Señor dice oración y nosotros decimos es demasiada oración. Nosotros decimos sometimiento a Dios. ¿Sabe que el sometimiento tiene, hermanos, el sometimiento trae bendición? Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios hay bendición. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, la palabra del Señor nos dice, hermanos, oiga, hermanos, que la palabra nos enseña en Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, Dios quiere que nosotros, hermanos, conozcamos cada día más a Él, y que nosotros, igual que el pueblo de Israel, Dios tiene, hermanos, dos naciones, y de las dos naciones quiere que nosotros marquemos la diferencia, que nosotros seamos diferentes a lo del mundo. Pero ¿sabe qué? La iglesia nos estamos pareciendo al mundo. Queremos las cosas de afuera, queremos como los que se conducen allá afuera. No marcamos la diferencia, y eso le duele al Señor, porque a la iglesia cada día le va atrayendo el mundo. La iglesia cada día nos puso en un lugar, hermano, donde Dios quiere que nosotros demos fruto. ¿Y sabe cuál es el lugar que Dios nos puso para dar fruto? Es, hermanos, en su obra. Es, gloria a Dios, en su lagar, es en su terreno, es en su iglesia, en su casa, en donde quiera que estemos. Nosotros tenemos que dar, hermano, ejemplo, testimonio. Pero la iglesia es atraída por el mundo. La iglesia es atraída por todo lo que ofrece el mundo. Cada día más y más la iglesia se va, hermanos, paganizando. Cada día más y más la iglesia quiere las cosas del mundo. Pero ¿sabe qué dice el Señor en su palabra? El que sea santo, santifíquese más. Amén. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto el Señor requiere de nosotros? Quiere, hermanos, calidad de fruto. ¿Sabe qué quiere nosotros, hermanos? Que nosotros, hermanos, seamos esa vid, que demos fruto en todo tiempo. Yo recuerdo que el Salmo 1 me llena de bendición y lo he repetido muchas veces aquí. Pero el Salmo 1 es tan precioso, es aplicable a la vida del cristiano. Y cuando yo lo leo, yo le digo, Señor, yo anhelo ser como dice el Salmo 1. Yo anhelo cada día, Señor, asemejarme al Salmo 1, porque yo quiero dar fruto. Porque tu palabra dice que todo árbol que sea plantado y no dé fruto será cortado y echado al fuego. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo, que dice, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En otras palabras, es bienaventurado aquel que no oye el consejo. El mundo te dice, ¿sabes qué? Oh, paganízate. Y nosotros le tenemos que decir al mundo, no quiero oír tu consejo, porque yo quiero, gloria a Dios, ser bienaventurado. El mundo nos dice, ¿sabe qué?
dice, oh, haz lo malo, y nosotros le decimos, no, yo no quiero hacer lo malo, porque yo quiero dar fruto. Yo soy hijo de Dios y yo quiero dar fruto de santidad, yo quiero dar fruto de arrepentimiento, yo quiero dar fruto, yo quiero parecerme a mi Padre, yo quiero parecerme a Jesús, yo quiero vivir la santidad que Jesús ha vivido y vivió, gloria a Dios. Entonces dice que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. ¿Qué dice? Ni en camino de pecadores ha andado. ¿Sabe qué, hermanos? Esa es la persona que da buen fruto, que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué dice más adelante? Sino que en la ley. Eso es lo que espera de su viña. Es lo que espera. Nosotros somos la viña del Señor. ¿Qué espera el Señor de la viña? Que nosotros, gloria a Dios, meditemos, sino que en la ley de Jehová esté nuestra delicia. ¿Nos estamos deleitando en el Señor, iglesia? ¿O solamente nos deleitamos en el Señor cuando llegamos al servicio? Y todos podemos decir amén. Qué triste es que la iglesia, hermanos, solamente nos deleitemos cuando estemos, hermanos, en la casa del Señor. Dijo un predicador: hoy los cristianos de hoy modernos dejamos, hermanos, dejamos el traje de cristiano en la puerta cuando salimos y nos ponemos el traje de afuera. O los cristianos de hoy, hermanos, no nos queremos parecer al Señor. El Señor dice: yo planté mi viña y esperé que diera ¿qué? Fruto. Pero dio fruto, uvas amargas. ¿Y qué dice, hermanos? Mateo 3. Juan el Bautista dijo: a la verdad la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Hoy no esperemos, hermanos, que el Señor nos eche al fuego. Hoy su misericordia, hermanos, es con nosotros. Hoy nos espera con, hermanos, con paciencia que nosotros demos fruto. Pero sabe que puede pasar algo. La venida del Señor puede, hermanos, llegar y encontrarnos, hermanos, que no estamos prevenidos para irnos con Él. O la muerte nos puede, hermanos, sorprender y que no estamos preparados para irnos con Él, porque estamos dando frutos que no son dignos de un cristiano. ¿Cuántos de los que están, hermanos, dan frutos dignos de ser cristianos? Dígame. Santo Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, dan frutos dignos de ser cristianos? Amén. ¿Sabe dónde se marca la diferencia? Cuando se me acerca el compañero de trabajo y me quiere involucrar, hermanos, en sus malas palabras. Yo le digo: ¿sabes qué? Yo no puedo hablar esas palabras que tú hablas. ¿Y sabe qué le dice? Ay, discúlpeme. ¿Sabes qué? Yo no puedo comentar eso, porque ¿sabe qué? Yo quiero ser luz en este lugar. Yo quiero dar fruto. Dice la palabra que el fruto del Espíritu es que amor, es gozo, es paz. Amor en medio de las circunstancias difíciles, paz en medio de la tormenta, paciencia en medio, hermanos, de las grandes tribulaciones, benignidad en medio de, hermanos, todo lo que venga en nuestra vida, dificultades, bondad aunque los demás no tengan bondad. Qué bonito es cuando una iglesia practica la bondad. Qué bonito es que todos nosotros los que estamos aquí, hermanos, nos tratemos con bondad, porque esa es la iglesia del Señor. Es el fruto que el Señor quiere que su vida dé, hermano. Que nosotros, cada uno de nosotros, nos tratemos con bondad, nos tratemos con amor. Que cada uno de nosotros allá afuera tratemos a los demás con paciencia, dándole testimonio de que nosotros tenemos el fruto del Espíritu, que es fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Oh, gloria a Dios. Porque si estas cosas están en nosotros, nada nos hará caer, dice la palabra del Señor. Dios quería que el pueblo de Israel, hermanos, desde lejos, el mundo lo notara. Las demás naciones miraran y dijeran: oh, qué pueblo tan diferente es. Oh, qué pueblo que marca la diferencia. La diferencia la marcaba en lo interno como en lo externo. Dios quería que lo marcara. ¿Sabe? Dios no quería que trajeran, hermanos, hendiduras, ningún rasguño se hicieran en la piel. Dios quería que, hermanos, todos trajeran, hermanos, un tipo de ropa diferente, que no se pareciera a las demás naciones.
Si usted va a la Biblia, hermanos, ve a Levíticos, le dice el Señor, le da qué tipo de ropa debe traer el pueblo de Israel. Que nadie se pareciera ni en la forma de cómo se iba a vestir Israel. Dios quería que Israel por eso marcara la diferencia en todas las áreas. Pero dice, me llevé la sorpresa, que cuando fui y vi que ya tenía fruto, fui a mi vid, fui a mi viña. Y cuando llego a mi viña voy contento, porque digo, mi viña me va a dar fruto, porque yo he trabajado. El Señor dice, no fue la culpa mía, yo trabajé, yo la haré, yo la puse en buena tierra, yo la traje a un buen lugar, la acerqué también y la cuidé y le di una dedicación delicada. No puede ser que fue mi culpa. No, no fue mi culpa. Fue que, hermano, cada uno de nosotros tenemos propia decisión de hacer el bien o de hacer el mal. ¿Y sabe qué hizo? Dice, fui a mi viña. Y cuando voy a mi viña y me fijo, agarro el fruto que tiene mi viña. Y como experto del viñedo, luego vio que el fruto que tenía no era bueno, sino que era uva, hermanos, del campo, silvestre, amarga, ácida. ¿Qué fruto estamos dando? Dios nos ha plantado ante su presencia. Dios nos ha puesto, gloria a Dios, para que nosotros demos mucho fruto. Dios nos ha llamado, porque la Biblia dice, separados de mí nada que podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, San Juan 15:1, todo pámpano que en mí no lleva fruto será, ¿qué dice? Cortado y echado al fuego. ¿Qué pensemos, iglesia? ¿Podemos vivir como nosotros queremos? Israel, hermanos, vivió como él quería, a la manera que él quiso. Por eso en el desierto fueron muriendo. Por eso en el desierto se quedaron todos. Dios nos libre, hermanos. Eso fue en el tiempo. Y por eso muchas veces nosotros nos confiamos, decimos, oh, estamos en el tiempo de la gracia, Dios perdona todo. No estamos, gracias a Dios, dicen muchos, que no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, la CIA la pagaba. 23,000 murieron, hermanos, en un solo momento por haber, hermanos, criticado en contra de Moisés. Se los tragó la tierra. ¿Sabe por qué se los tragó, hermanos? Por la rebelión, por criticones, por criticar. Dios podía hablar con Moisés, podía hablar con ellos también. Hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, murieron todos los que salieron de Egipto. Murieron, hermanos, en el desierto. Y no murieron de calor, no murieron de hambre. ¿Sabe que el pueblo de Israel podía morir de hambre? Porque es lo lógico. Salir a un desierto es porque la persona lógicamente va a morir de sed y de hambre, ¿sí o no? Pero el pueblo de Israel no murió por sed ni murió por hambre. Murió porque no quiso obedecer a Dios. Hermano, no quiso obedecer al pie de la letra como el Señor lo había dicho. Moisés sube al monte y allá está, hermano, buscando la presencia de Dios. Está, hermano, sometiéndose, llenándose de Dios. Y mientras el pueblo pasan, hermano, 20 días y el pueblo se desespera y dice, oye, ¿qué le pasaría a Moisés? Yo creo que Moisés ya se murió. A los 25 días vuelven a decir, oye, ¿qué pasa con Moisés? No llega. A los 30 días y empieza a tramar el pueblo a dar fruto malo, y el fruto malo amargo, hermano, la uva agria, ácida. Es que el pueblo de Israel dijo, hagámonos un Dios para que nos guíe. Usted dirá en esta noche, hermanos, qué testarudos eran. ¿A poco un toro, hermanos, de oro los iba a guiar? ¿Yo cuándo me iba a creer de eso? Pero ¿a qué nos inclinamos hoy? A que hoy nosotros, hermanos, no queremos obedecer. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Allá está, hermano, hagámonos un becerro. Instigaron, lo presionaron a Aarón para que Aarón, hermano, les hiciera un becerro de oro. Qué obras, qué frutos de una generación que Dios la había sacado para ser un pueblo diferente. Pero no quisieron. En el peregrinaje no llegaron. Se quedaron en el desierto. Algunos se quedaron, hermanos, solamente al entrar al desierto. Otros, hermanos, a la mitad del desierto. Otros ya casi para llegar a la tierra prometida quedaron, hermanos. Y todos, hermanos,
quedaron prostrados en el desierto. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque criticaron, porque no dieron buen fruto, porque el fruto que dieron eran malos, porque el fruto que ellos dieron, hermanos, no era bueno. Mire lo que dice, hermanos, segunda de Juan, su capítulo 1, versículo 8. Nos da una recomendación que no nos vaya a pasar como al pueblo de Israel. Nosotros vamos en el peregrinaje, y en el medio del peregrinaje, hermanos, se nos atraviesa la serpiente, se nos atraviesa, hermanos, el pecado, se nos atraviesa, hermanos, oiga, el problema, la dificultad, y no sea que nos pase como al pueblo de Israel, que no lleguemos al lugar de la promesa. Hermanos, estemos firmes en el Señor, que nada nos mueva, que nada nos haga, hermanos, separarnos, que nada nos haga, hermanos, cambiar de nuestra convicción. Mire lo que dice: mirad por vosotros mismos. ¿Qué significa la palabra mirad por vosotros mismos? Es, en otras palabras, deténganse a sí mismo, véanse a sí mismo. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro ¿qué? Trabajo, sino que recibáis galardón completo. Miren lo que dice el apóstol Juan: miren por vosotros mismos, no miren a los demás, qué fruto están dando los demás, no estén mirando, mira lo que a los otros hacen, miren lo que ustedes hacen para el Señor, mírense a sí mismos, gloria a Dios, para que no perdáis el fruto, en vez de estar viendo quién no lo hace y quién sí lo hace. Oh, miren por vosotros mismos, para que no perdáis, dice, el fruto de vuestro trabajo, para que, en otras palabras, no venga el enemigo y nos haga, hermanos, caer de lo que, hermanos, nosotros hemos hecho bien. Amén. Dice: para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? Galardón completo. Que desde el comienzo que comenzamos, así terminemos. Así terminemos. Así terminemos. Dijo el apóstol Juan que nos parezcamos más al Señor que al mundo, que nos parezcamos más a Cristo que a los deseos de nuestra carne. Quiero llevarlos a otro texto más. ¿Qué consejo nos da? Gloria a Dios. Y vayamos alabemos al Señor. Segunda de Pedro 1:8. Desde el 7, 1:7. Segunda de Pedro 1:7. Mire lo que nos dice el consejo que nos da la palabra del Señor. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:7. Porque si estas cosas, amén, se los voy a leer yo porque todavía no lo ponen ahí, amén. Dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejaré de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice el apóstol en esta carta? Dice que no estemos ociosos, porque dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, ahí está. ¿Lo quieren leer conmigo? ¿Cómo dice? ¿Qué cosas? Nos vamos a detener. ¿De qué estamos hablando? ¿De dar qué? ¿Vides agrias? No, de dar buen qué? Fruto. Dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos. En otras palabras, hermanos, si nos preocupamos por servir al Señor, no vamos a tener momento para pensar en ociosidades, sino nuestro tiempo va a estar ocupado en la obra del Señor. Si te ocupas en la obra del Señor, dice, nunca vas a estar ocioso. Si te ocupas en servir al Señor, en amar al Señor, en obedecer al Señor, en deleitarte en el Señor, nunca vas a estar ocioso. Y dice: y no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dele la gloria al Señor. Entre más nosotros buscamos al Señor, más le conocemos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, ¿o no es cierto? Sí. El ser humano, el cristiano, muchas veces, hermano, no nos queremos someter al Señor.
Muchas veces no queremos, la mayoría de nosotros no queremos someternos al Señor. Queremos nosotros someternos parcialmente al Señor. Y hacemos, hermanos, como los niños cuando les da de comer, hermanos. Y usted le sirve un buen plato. Usted como adulta le sirve un buen plato a sus hijos. Y usted se esmera y dice: hoy me voy a esmerar a darles de comer a mi hijo, a mis hijos. Me voy a esmerar a darle de comer a mi esposo, para que cuando venga él, oiga, le encuentre un platillo saludable. ¿Y sabe qué? Empieza usted en la cacerola, en vez de poner carne, empieza a ponerle verduras, empieza a ponerle toda clase, hermanos, de vegetales, y empieza a freírlos. Y empieza a decir: oh, esta es una comida saludable, porque no tiene que, hermano, oiga, no tiene grasa, no tiene nada, es pura cosa saludable, la compré orgánica. Y le dice a sus hijos: vengan a comer. ¿Sabe qué? Les hice una buena comida, los hice con todo mi amor, porque quiero que ustedes estén saludables. Y el hijo espera que allí, hermano, esté el sándwich, el esposo espera que esté el pedazo de carne allí, el asado allí. Pero cuando lo ponen en la mesa, empieza a ver que es toda clase de verdura, y se empiezan a ver a unos a otros. Y la mamá les dice: me esmeré para que ustedes coman hoy saludable, coman, porque hoy quiero que ustedes estén bien. Se lo van a comer, y empiezan los hijos, hermano, a hacer a un lado lo que les gusta, a hacer lo que no les gusta. Empieza a dejar las cosas allí, hermano. Así es, hermano, cuando nosotros también, hermanos, Dios nos pone el platillo de su palabra, nos da su palabra. Su palabra tiene toda clase, gloria a Dios, de comida, de alimento, y es alimento saludable. La palabra de Dios es alimento, gloria a Dios, espiritual. Oh, gloria a Dios, es lo que necesitamos. Nos da el Señor exactamente lo que nuestro cuerpo espiritual necesita, hermano, oiga, de alimento espiritual saludable. Allí está su palabra. Pero nosotros hacemos como los niños, hermano, y como los jóvenes que no les gusta la verdura. Empezamos a decir: esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y empezamos, hermano, y es menos lo que comemos que lo que comemos, y hacemos a un lado lo que es, hermano, buena comida. Así nos está pasando hoy a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor hoy quiere comer, hermanos, chatarra. Donde el pecado el pastor no lo vea. No, es que el Señor viene por una iglesia limpia, que se está alimentando espiritualmente. Cuando usted se alimenta espiritualmente, usted puede fortalecerse. Su cuerpo físico está en condiciones para trabajar, está en condiciones, ¿sabe qué? Para aguantar. Cuando usted come bien, come saludable, usted está, gloria a Dios, preparado para cualquier enfermedad que venga. Usted tiene buenas defensas porque usted se está alimentando bien. Espiritualicémoslo. Dios quiere que seamos un pueblo diferente, que nosotros estemos alimentado espiritualmente de la palabra, pero sin decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, sino que decir: Espíritu Santo, todo lo que tú quieras que yo obedezca, yo lo voy a obedecer, gloria a Dios, porque yo quiero estar saludable, porque yo quiero estar bien, porque tú vienes por una iglesia que no tenga un cáncer, vienes por una iglesia que no tenga, oiga, gripe, vienes por una iglesia que no esté contagiada por el mundo, vienes por una iglesia que esté dando fruto, buen fruto, buena uva, gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Amén. Dice que Él, hermanos, va a escoger de los 4 cabos de la tierra, va a escoger a su iglesia. Amén. ¿Sabe qué? El Señor, hermanos, ¿sabe lo que hacen los hombres, hermanos, de experiencia con la vid? Cuando se llega el tiempo en que, hermanos, ya no da fruto la vid porque ya lo dio, y Él quiere que para la próxima temporada vuelva a dar fruto. ¿Sabe qué hace con la vid? El dueño de la vid, ¿sabe qué, hermanos? Le empieza a cortar y la deja, hermanos, le quita todas las ramas y la deja un tronco nada más, porque sabe que ese proceso le va a ayudar a hacerse fuerte. Pero sabe que en ese proceso la vid siente, hermanos, cómo le corta las ramas. ¿Sí o no? ¿Cómo le corta las ramas? Si la vid pudiera hablar, gritar, diría: me duele, me estás cortando, por favor ya no me cortes más, ya déjame en paz, me está doliendo. Hay dolor
en el proceso, pero adelante la vid se fortalece, gloria a Dios, porque vuelve a crecer sus ramas nuevas y más fuertes, gloria a Dios. Así debe de ser la iglesia, gloria a Dios. Muchas veces el Señor tiene que, hermanos, tiene que cortarnos, tiene que apodarnos. Muchas veces el Señor tiene que quitarnos, hermanos, lo que ya no sirve de nosotros. Pero ¿sabe cómo lo va a hacer? Cuando nosotros estemos prestos, nosotros, hermanos, creamos que Él no lo puede hacer y que nosotros estemos conscientes que necesitamos esa podada. Él viene por una iglesia que dé fruto. Recuerda que le pasó, hermanos, aquel que tenía, hermanos, tenía un viñedo y no dio fruto. Y cuando vino el dueño y no encontró nada, dijo: vamos, arránquela. Y el que la trabajaba dijo: Señor, dale la oportunidad de otro año más. Y si no da fruto, ahora sí córtala. Pero ¿sabe qué? No vamos a tener oportunidad, porque la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por lo más especial. El Señor viene por un pueblo único, que no se parece a nadie más. No se va a llevar a ningún pecador, no se va a llevar a ninguno que ande a medias, porque el Señor, hermano, no se va a llevar a nadie a medias. No se va a llevar a aquel que dice: sí sirvo al Señor a medias. No, Él se va a llevar a alguien, gloria a Dios, que viva buscando y siempre dejándose llevar por la presencia de Dios y por lo que dice su palabra. Yo dice su palabra, más santidad. Tenemos que buscar más santidad, porque la Biblia dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como Él es santo, nadie que no sea santo se va a ir con Él. La Biblia dice: como yo soy santo, escrito está: ser santo, porque yo también soy santo. Viene por una iglesia limpia, por una iglesia que esté dando fruto. No por una iglesia, hermanos, que no dé fruto, por una iglesia que dé fruto diferente a los de afuera. ¿Sabe que los de afuera conocen, hermanos, mejor hermanos, la doctrina o las reglas que nosotros, hermanos, tenemos como cristianos? Sí, los de afuera saben, hermano, cuando dices algo que no está bien, saben qué te dices de afuera: ya sé que eres cristiano, supuestamente tú no deberías de decir eso. Ay, te reíste. ¿Tú sabes que no te deberías de haber reído de eso? Tú eres hermana. Los de afuera sí saben, hermanos, cómo conducirse. No quieren, pero lo saben. No son, hermanos. ¿Sabe que los de afuera, hermanos, si a mí me vieran, hermanos, todo, hermanos, de una manera deshonesta, ¿sabe lo primero que me dirían? ¿Y usted, y eso qué es usted, pastor, Porque, hermanos, los de afuera saben cómo se debe de vivir. Y nos están, hermanos, somos cartas abiertas. Dijo el apóstol Pablo que cada uno de nosotros somos cartas, ¿qué? Abiertas ante el mundo. Nos están mirando, los ojos nos están observando. Están observando lo que tú dices, lo que tú haces, qué fruto estás dando. Y cuando no lo estás dando bien, para vergüenza nos dice: ¿sabe qué? Eso tú no lo hubieras de haber dicho porque tú eres cristiano. ¿Sabe qué? No te hubieras reído de eso porque tú eres cristiano. Mira, eso que hiciste no está bien porque tú supuestamente eres cristiano. ¿Por qué lo hiciste, hermanos? Para vergüenza nuestra. Muchas veces, hermanos, los de afuera nos marcan la pauta y nosotros acá diciendo: no es malo eso, cuando ellos nos dicen cómo debemos nosotros ser. Porque, hermanos, desde el principio de los albores de la historia, Jesucristo dio testimonio de cómo debe de caminar un cristiano. ¿Sabe cómo Cristo dijo, hermanos? Cristo dijo, gloria a Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe cómo mostró el Señor que tenía la verdad, hermanos? Porque Él era libre del pecado, libre de las malas palabras, libre, hermanos, de los ataques del enemigo, libres, hermanos, de los tentáculos del mundo. ¿No es cierto que el mundo nos quiere conquistar todavía? De vez en cuando el mundo hermanos, nos tira por ahí en un dardo. De vez en cuando Satanás nos avienta un dardo. De vez en cuando, hermanos, allí, hermanos, nuestra carne nos avienta un dardo a la mente. Quiere que nosotros volvamos a las cosas que un día, dice: si las cosas que yo me despojé, las deshice, las cosas que yo abandoné, las mismas vuelvo otra vez a agarrar, a regresarme a ellas, transgresor me hago. Iglesia, ¿qué fruto estamos dando? Si Cristo viniera hoy, ¿seríamos de la vid, hermanos, que está dando buen fruto? ¿O seríamos de la vid, hermanos, que está dando, hermanos, uvas que ni a la gente le gustan? Que la gente de afuera dice: ay, ¿eso qué es, hermana? ¿Y cómo habla?
Si vieras de ver, yo tengo la vecina que va con el pastor Bravo, pero es gritona. ¿Quién es? No le voy a decir quién, dice, pero su esposo se llama Julano. Amén. Viera de ver qué gritotes tiene allá, dice. Hermanos, debemos dar buen fruto. Cuando Cristo venga, ¿sabe quién se va a ir cuando se toque la trompeta? Se va a ir la iglesia, hermanos, que te dando buen fruto. Jóvenes, ¿qué fruto están dando? ¿Fruto que le dan, hermanos, la gloria a Satanás y se goza? ¿O le están dando, hermanos, un buen fruto que donde Dios y el Espíritu Santo se goza? ¿No quieren decir en esta noche, Señor, ayúdame? Yo no quiero que cuando, Señor, tú vengas, me digas, te quedas porque no estás dando buen fruto. Te quedas porque no estás dando buen fruto. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor, en esta